La tragedia de Teresa Moya, 1885, Hidalgo, novia del banco vacío. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia, la tragedia de Teresa Moya, 1885, Hidalgo, novia del banco vacío. Historia real, la novia del banco vacío. Teresa Moya, 1885, Hidalgo. Capítulo 1. El banco que nadie ocupó. En la parroquia de San Bartolomé, apóstol ubicada en el centro de la ciudad de Pachuca de Soto, capital del estado de Hidalgo, situada en región montañosa del centro norte de México, a 2.400 metros, sobre nivel del mar en valle estrecho, rodeado por cerros áridos cubiertos escasamente con matorrales xerófilos, magueyes, nopales y mezquites que crecían en suelos pobres, derivados de roca volcánica que había sido depositada durante millones de años de actividad geológica en región que era parte de faja volcánica transmexicana, que atravesaba México desde costa del Pacífico hasta costa del Golfo, creando cadena de volcanes que incluían Popocatépetl, Iztaccíhuatl, La Malinche, Pico de Orizaba y múltiples conos volcánicos menores que salpicaban paisaje con montículos característicos de ceniza solidificada en ciudad que había sido fundada informalmente durante primera mitad del siglo XVI, cuando descubrimiento de vetas extraordinariamente ricas de plata en cerros circundantes había atraído oleadas de buscadores de fortuna que habían establecido campamentos mineros temporales que gradualmente se habían consolidado en asentamiento permanente, que había sido reconocido oficialmente como Real de Minas de Pachuca en 1552, convirtiéndose en uno de centros mineros más importantes de Nueva España durante período colonial, cuando Minas de Pachuca junto con Minas de Real del Monte, ubicadas a apenas 10 kilómetros al norte, habían producido millones de pesos en plata que habían financiado Imperio Español durante 3 siglos. Plata que había sido extraída mediante trabajo de miles de indígenas y de mestizos que descendían diariamente a túneles, que penetraban hasta profundidades de 500 metros o más, donde trabajaban en condiciones de oscuridad casi completa, iluminados solo por lámparas de aceite precarias, respirando aire viciado contaminado con polvo de roca que gradualmente destruía pulmones, causando enfermedad, que mineros llamaban mal del minero, y que mataba a mayoría antes de cumplir 50 años, arriesgando vidas constantemente debido a posibilidad de derrumbes causados por excavación descuidada o por explosiones de pólvora que eran usadas para romper roca dura, o debido a inundaciones cuando agua subterránea se filtraba en túneles más rápido de lo que podía ser bombeada hacia superficie usando norías accionadas por mulas, que giraban ruedas conectadas a cadenas de cubetas que elevaban agua literalmente una cubeta a la vez, en proceso extraordinariamente lento que frecuentemente era insuficiente para prevenir que túneles se inundaran completamente, obligando abandono de niveles profundos que contenían vetas ricas, pero que eran inaccesibles debido a agua. En ciudad que para 1885
tenía población de aproximadamente 35.000 habitantes viviendo en casas modestas de adobe y piedra construidas en laderas escarpadas de cerros, creando configuración urbana vertical, donde calles eran frecuentemente escaleras talladas en roca o caminos serpenteantes que ascendían y descendían constantemente, haciendo que navegación de ciudad requiriera esfuerzo físico considerable, particularmente para personas mayores o enfermas, que encontraban difícil subir pendientes pronunciadas que en algunos lugares alcanzaban inclinaciones de 30 grados o más. En la tarde fría del domingo 15 de noviembre de 1885, cuando temperatura había descendido a 11 grados centígrados bajo cielo gris, cargado de nubes bajas que amenazaban lluvia, que era común durante últimos meses de año en región, donde temporada de lluvias que se extendía desde mayo hasta octubre ya había terminado, pero donde frentes fríos procedentes de norte traían ocasionalmente precipitación durante meses de invierno, cuando viento del norte soplaba a través de calles empedradas de ciudad, trayendo aire helado desde altiplano, haciendo que habitantes se envolvieran en sarapes gruesos de lana que eran tejidos localmente usando técnicas tradicionales que habían sido transmitidas durante generaciones desde período prehispánico, cuando textiles habían sido especialidad de grupos indígenas otomíes que habitaban región, aproximadamente a las 4 de tarde, cuando campanas de parroquia habían sonado convocando fieles para ceremonia de matrimonio entre Teresa Moya, de 24 años, hija de don Baltasar Moya, quien era propietario de tienda de abarrotes ubicada en plaza principal de Pachuca, donde vendía productos básicos que incluían maíz, frijol, chile, azúcar, sal, arroz, harina, aceite, jabón, velas y múltiples otros artículos necesarios para vida cotidiana de población trabajadora de ciudad, que gastaba casi totalidad de ingresos modestos en alimentación y en artículos de primera necesidad, dejando poco o nada para ahorros o para compras de lujo, tienda que generaba ingresos anuales de aproximadamente 5,000 pesos, que aunque no representaban fortuna, proporcionaban vida cómoda para familia Moya, colocándola en clase media modesta de Pachuca, y don Evaristo Salinas, de 42 años, quien se presentaba como administrador de mina mediana, llamada La Purísima, ubicada en cerros al oeste de Ciudad, donde supuestamente supervisaba operaciones de extracción de plata, empleando 50 trabajadores que excavaban túneles siguiendo vetas de mineral que se extendían horizontalmente y verticalmente a través de roca volcánica, creando laberinto tridimensional de galerías que se intersectaban en ángulos múltiples, haciendo fácil que trabajadores se perdieran si no seguían marcas que habían sido pintadas en paredes indicando dirección hacia salida. Administrador que, según afirmaciones, ganaba salario respetable de 100 pesos mensuales, que era 5 veces salario de minero ordinario que ganaba apenas 20 pesos mensuales, trabajando 12 horas diarias, 6 días por semana, en condiciones que eran apenas tolerables. Aproximadamente 90 invitados, que incluían familias de ambos contrayentes, amigos seleccionados de Teresa, conocidos comerciales de don Baltasar, que habían sido invitados estratégicamente para mantener relaciones de negocios favorables, y compañeros de trabajo de don Evaristo, que habían sido invitados según cortesía que requería que empleador invitara subordinados a eventos familiares importantes. Habían comenzado a llegar a parroquia aproximadamente 30 minutos antes de hora programada, para inicio de ceremonia, según costumbre que especificaba que invitados debían llegar temprano para ocupar asientos apropiados en bancos de madera tallada que llenaban nave principal de parroquia que había sido construida durante siglo XVII, con arquitectura barroca relativamente modesta,
comparada con iglesias monumentales de ciudades más ricas, pero que incluía elementos decorativos, característicos de estilo, incluyendo altar mayor cubierto con pan de oro, pinturas de santos en capillas, laterales y piso de baldosas de Talavera que habían sido importadas de Puebla durante período colonial, cuando producción de cerámica vidriada había sido especialidad de esa ciudad. Pero cuando invitados habían comenzado a entrar a parroquia y habían comenzado a seleccionar asientos según protocolo social complejo que requería que familiares cercanos de contrayentes se sentaran en filas frontales, mientras familiares más distantes y amigos ocupaban filas posteriores, algo extraordinariamente inusual había comenzado a ocurrir, que había generado murmullos de confusión entre invitados que observaban situación desarrollándose. Banco específico ubicado en segunda fila del lado derecho. La nave, que según tradición de parroquia era lado asignado a familia y amigos de novia, mientras lado izquierdo era asignado a familia y amigos de novio. Banco que estaba inmediatamente adyacente a pasillo central por donde Teresa caminaría durante procesión de entrada. Banco que por su ubicación prominente cerca de altar era considerado posición de honor, que normalmente sería ocupada por familiares más cercanos o amigos más íntimos de novia. Permanecía completamente vacío, a pesar de que todos, otros bancos en filas frontales, estaban siendo llenados rápidamente por invitados, que llegaban continuamente. Banco que había sido deliberadamente reservado mediante colocación de listón blanco, que había sido atado a extremos de banco con nudo elaborado, señalando claramente que asiento estaba reservado para alguien específico que había sido designado previamente para ocupar posición, pero persona para quien banco había sido reservado no aparecía, a pesar de que tiempo avanzaba hacia hora de inicio de ceremonia. Múltiples invitados que habían llegado buscando asientos apropiados habían notado banco vacío, con listón, indicando reservación. Habían preguntado a otros invitados si sabían para quién banco estaba reservado. Habían recibido respuestas que variaban desde encogimientos de hombros, indicando ignorancia completa, hasta susurros vagos que sugerían que banco había sido reservado según instrucción específica de don Evaristo, aunque nadie parecía saber exactamente quién se suponía que ocuparía asiento. Y eventualmente, después de que quedó claro que banco permanecería vacío a pesar de reservación, habían comenzado especulaciones múltiples sobre el significado de situación que se desarrollaba ante ojos de congregación que observaba con curiosidad creciente. Tal vez banco está reservado para familiar importante que está retrasado y que llegará momentos antes de ceremonia. Una invitada había susurrado a otra. O tal vez es reservación para persona que falleció recientemente, y banco vacío es tributo simbólico a memoria. Otra había respondido con tono de quien consideraba que explicación era razonable. He escuchado que don Evaristo perdió primera esposa hace 3 años. Tercera invitada había agregado con voz baja que sugería que información era confidencial, aunque claramente no era secreto, porque múltiples personas en parroquia parecían estar conscientes de hecho. Tal vez banco está reservado en memoria de ella. Pero lo que ninguno de invitados sabía, mientras especulaban sobre el significado de banco vacío, era que reservación no había sido hecha por don Evaristo, sino había sido hecha por Teresa misma durante semana antes de boda, cuando había visitado parroquia para hacer arreglos finales con padre Nicolás Robles, quien conduciría ceremonia, cuando había solicitado específicamente que banco particular en segunda fila del lado de novia fuera reservado con listón blanco, asegurando que permanecería vacío.
Durante ceremonia, cuando había explicado a Padre Robles que reservación era en memoria de persona que debería estar presente, pero que no puede asistir debido a circunstancias trágicas. Explicación que había sido suficientemente vaga para satisfacer curiosidad de Padre Robles, sin revelar detalles específicos que Teresa claramente no deseaba compartir en ese momento, pero que había dejado sacerdote con impresión de que Teresa estaba haciendo gesto conmemorativo apropiado, honrando memoria de persona fallecida que había sido importante en vida de ella o de don Evaristo. Y verdad extraordinaria, que estaba oculta detrás de banco vacío reservado deliberadamente por Teresa, y que sería revelada solo semanas después de matrimonio, cuando tragedia transformaría celebración en investigación criminal. Era que banco no estaba reservado en memoria de persona fallecida naturalmente, sino estaba reservado en memoria de Refugio Estrada, quien había sido primera esposa de don Evaristo, quien había contraído matrimonio con don Evaristo el 12 de abril de 1880, y exactamente 3 años y 7 meses antes de matrimonio de don Evaristo con Teresa, quien había vivido como esposa de don Evaristo durante apenas 8 meses antes de desaparecer misteriosamente en noche de 15 de diciembre de 1882, cuando, según versión de don Evaristo, que había sido aceptada por autoridades sin investigación rigurosa, había salido de casa que compartían, diciendo que iba a visitar madre que vivía al otro lado de ciudad y nunca había regresado, generando búsqueda que había durado semanas sin encontrar rastro alguno de Refugio, que había sido declarada oficialmente como desaparecida voluntariamente, basándose en su posición no verificada de que había abandonado matrimonio para huir con amante que supuestamente había tenido, aunque esta acusación nunca había sido probada, y había sido negada vehementemente por familia de Refugio, que había insistido que hija había sido feliz en matrimonio y que nunca habría abandonado voluntariamente, quien, según descubrimiento que Teresa había hecho mediante investigación discreta que había conducido durante meses antes de matrimonio, había tenido costumbre durante 8 meses de matrimonio de sentarse siempre en mismo banco de parroquia cada domingo durante misa dominical, que familia de don Evaristo asistía regularmente, banco que era precisamente banco en segunda fila del lado derecho, inmediatamente adyacente a pasillo central, que ahora estaba vacío durante ceremonia de matrimonio de Teresa con hombre que había sido esposo de Refugio, banco que, según memoria de múltiples feligreses que Teresa había entrevistado discretamente, había sido ocupado fielmente por Refugio cada domingo durante período de 8 meses, creando asociación fuerte en mentes de congregación entre ese banco específico y presencia de Refugio, que había sido mujer notable por belleza extraordinaria y por voz melodiosa que había cantado en coro de parroquia. Teresa había hecho decisión deliberada y calculada de reservar banco que había sido asociado con Refugio durante su propia ceremonia de matrimonio con don Evaristo, no como gesto conmemorativo inocente, sino como declaración simbólica de que comprendía que estaba casándose con hombre cuya primera esposa no había desaparecido voluntariamente como él afirmaba, sino había sido asesinada por él, asesinato que Teresa había comenzado a sospechar basándose en investigación que había conducido durante 6 meses de cortejo, cuando inconsistencias múltiples en historia de don Evaristo sobre desaparición de Refugio habían generado dudas que habían crecido en convicción de que don Evaristo había matado a Refugio y había ocultado cuerpo en ubicación que nunca había sido descubierta, a pesar de búsqueda que autoridades habían conducido superficialmente antes de abandonar caso, declarando que Refugio había desaparecido voluntariamente,
decisión de Teresa de proceder con matrimonio a pesar de sospechas de que estaba casándose con asesino, que había sido motivada por razones complejas, que incluían presión familiar de padre don Baltasar, que había invertido considerablemente en preparaciones de boda y que habría considerado cancelación como escándalo social inaceptable. Presión social de comunidad pequeña de Pachuca, donde cancelación de matrimonio días antes de ceremonia habría resultado en rumores destructivos que habrían dañado reputación de Teresa, haciendo difícil encontrar esposo apropiado en futuro y, crucialmente, decisión calculada de Teresa de que mejor manera de obtener evidencia definitiva de crimen de don Evaristo era convertirse en esposa que tendría acceso a casa, a posesiones y a confianza de él, permitiendo que buscara evidencia que autoridades no habían encontrado durante investigación superficial que habían conducido 3 años antes. Evidencia que Teresa estaba determinada a encontrar para llevar don Evaristo a justicia, vengando muerte de refugio a quien Teresa nunca había conocido personalmente, pero con quien había desarrollado conexión emocional profunda durante meses de investigar desaparición, mediante entrevistas con familia de refugio, con amigos y con vecinos que habían compartido memorias de mujer que había sido universalmente querida y cuya desaparición había dejado vacío en comunidad que nunca había sido llenado apropiadamente. Esta es la historia de Teresa Moya, quien tenía 24 años cuando se casó deliberadamente con hombre que sospechaba era asesino de primera esposa el 15 de noviembre de 1885 en parroquia de San Bartolomé, en Pachuca, quien reservó banco que había sido asociado con primera esposa desaparecida, dejándolo vacío durante ceremonia, como señal simbólica de que comprendía verdad sobre desaparición, quien vivió como esposa durante 3 meses, investigando secretamente, mientras don Evaristo ignoraba que ella sospechaba, quien descubrió evidencia definitiva de asesinato de refugio en febrero de 1886, cuando encontró diario escondido donde don Evaristo había documentado crimen con detalles precisos, quien fue asesinada por don Evaristo el 28 de febrero, cuando descubrió que ella había encontrado diario, y cuya muerte junto con investigación subsecuente llevó a descubrimiento de restos de refugio enterrados en sótano de casa que don Evaristo había habitado con ambas esposas, revelando que banco vacío durante ceremonia matrimonial de Teresa había sido presagio extraordinariamente apropiado de tragedia que seguiría. Para comprender historia completa, debemos comenzar con ciudad donde ocurrió, con costumbres de asientos en iglesias, con familia cuya hija tomaría decisión extraordinaria de casarse con sospechoso de asesinato para obtener evidencia, con asesino que había matado primera esposa y que mataría segunda cuando descubrió investigación, y con investigación que revelaría 2 crímenes mediante análisis de banco vacío, que había sido señal que nadie, excepto Teresa, había comprendido completamente. Capítulo 2. Pachuca en 1885 y las costumbres de asientos en iglesias. El año de 1885 encontró a la ciudad de Pachuca de Soto con población de aproximadamente 35.000 habitantes distribuidos en valle estrecho y en laderas de cerros circundantes, creando configuración urbana, que era dominada visualmente por estructuras industriales de minería que incluían torres de malacates que se elevaban sobre edificios residenciales, chimeneas de fundiciones que emitían humo constantemente, y montículos masivos de escoria que eran residuos de procesamiento de mineral que se acumulaban en pirámides grises que transformaban paisaje en período de transición económica desde dominancia casi absoluta de minería de plata que había caracterizado economía de región durante 3 siglos, hacia diversificación gradual que incluía agricultura limitada en valles irrigados,
comercio que servía a población urbana, y manufactura menor que incluía producción de textiles, cerámica y productos de cuero, aunque minería continuaba siendo empleador principal, proporcionando trabajo directo a aproximadamente 5.000 hombres que trabajaban en minas múltiples, que operaban en región extrayendo plata, plomo, zinc y ocasionalmente oro de vetas, que se extendían a profundidades que alcanzaban 500 metros o más, requiriendo inversión masiva en equipamiento de bombeo para extraer agua que se filtraba constantemente, amenazando inundar túneles si bombeo cesaba incluso por días. La economía de Pachuca estaba dominada por minería que generaba aproximadamente 80% de ingresos totales de región mediante venta de minerales a fundiciones que procesaban mineral en metales puros, que entonces eran exportados a mercados nacionales e internacionales, en comercio que proporcionaba mercancías necesarias para población que no producía alimentos localmente sino dependía de importación de maíz, frijol, chile y otros productos básicos de regiones agrícolas circundantes, particularmente Valle de Mezquital al norte y Valle de México al sur, y en servicios que incluían administración gubernamental, educación, medicina, práctica legal y servicios religiosos proporcionados por múltiples parroquias que servían población católica que era prácticamente universal, en ciudad donde protestantismo era casi desconocido y donde otras religiones eran completamente ausentes. Pero lo más relevante para Historia de Teresa era sistema de costumbres sociales que regulaba comportamiento en iglesias de México de 1885 y específicamente costumbre de asientos que especificaba que familias prominentes de comunidad tenían derecho a ocupar bancos específicos durante misas dominicales, bancos que eran transmitidos de generación en generación como propiedad familiar, casi como si fueran bienes raíces, costumbre que creaba jerarquía visible de posición social mediante ubicación de asientos, donde familias más ricas y prominentes ocupaban bancos frontales cerca de altar, mientras familias de clase trabajadora ocupaban bancos posteriores o permanecían de pie en fondo de nave si llegaban tarde, y todos bancos estaban ocupados, costumbre que aunque no era codificada formalmente en leyes de iglesia, era observada rigurosamente mediante consenso social que hacía que violación de protocolo mediante ocupación de banco que pertenecía a familia específica fuera considerada ofensa grave que podría resultar en conflictos sociales duraderos. Y específicamente relevante para caso de Teresa, era costumbre que cuando mujer se casaba, comenzaba a sentarse en banco que pertenecía a familia de esposo, en lugar de continuar sentándose en banco de familia de origen, costumbre que simbolizaba transferencia de mujer de familia, de padre a familia de esposo. Transferencia que era fundamental en sociedad patriarcal de época, donde mujeres eran consideradas pasar de control de padre a control de esposo mediante matrimonio, perdiendo independencia legal que habrían tenido como mujeres solteras mayores de edad. Refugio Estrada, quien había sido primera esposa de don Evaristo, había seguido esta costumbre cuando había contraído matrimonio en 1882, comenzando a sentarse en banco, que familia Salinas había ocupado durante décadas en parroquia de San Bartolomé, banco que era ubicado en segunda fila del lado derecho de nave, reflejando posición de clase media modesta de familia que no era suficientemente prominente para ocupar primera fila, que era reservada para familias más ricas de Nudercinte ciudad, pero que era respetable suficientemente para ocupar segunda fila que era considerada apropiada para comerciantes prósperos, profesionales y administradores de minas.
Durante 8 meses que Refugio había sido esposa de don Evaristo, desde abril hasta diciembre de 1882, había asistido a misa dominical fielmente cada semana, sentándose siempre en mismo banco, creando asociación en mentes de congregación entre ese banco específico y presencia de Refugio, que había sido notable por múltiples razones que incluían belleza física extraordinaria, que había hecho que múltiples hombres de congregación la miraran discretamente durante servicios, generando celos ocasionales de esposas que habían notado atención que maridos prestaban a Refugio. Voz melodiosa que había usado para cantar himnos durante misas con tono puro, que había sido comentado favorablemente por múltiples feligreses, y personalidad alegre que había contrastado dramáticamente con personalidad seria y reservada de don Evaristo, creando pareja que había parecido desbalanceada a ojos de observadores que habían especulado sobre qué había atraído mujer joven de 21 años a hombre de 39 que no poseía belleza física ni encanto social, que explicaría atracción, aunque dinero que don Evaristo ganaba como administrador de mina había proporcionado explicación obvia para matrimonio que había sido arreglado parcialmente por padres de Refugio que habían visto unión como oportunidad para hija de ascender socialmente mediante matrimonio con hombre de recursos económicos estables. Y cuando Refugio había desaparecido súbitamente en diciembre de 1882, banco que había ocupado durante 8 meses, había permanecido vacío durante misas subsecuentes, creando vacío visual que había sido notado por congregación que había especulado sobre desaparición durante semanas, hasta que otro miembro de familia Salinas había comenzado a ocupar banco, llenando espacio que Refugio había dejado, pero sin eliminar memoria de asociación entre banco y mujer desaparecida, memoria que había persistido en mentes de feligreses viejos que habían asistido a parroquia durante décadas y que recordaban claramente imagen de Refugio sentada en banco, cantando himnos con voz que había sido descrita como angelical por múltiples testigos. La sociedad de Pachuca estaba estratificada rigurosamente con pequeña élite de propietarios de minas grandes y comerciantes muy ricos, que vivían en mansiones elaboradas ubicadas en áreas planas de valle, clase media considerable de propietarios de minas menores, administradores, comerciantes modestos y profesionales que incluía familias Moya y Salinas que vivían en casas modestas de 2 pisos construidas en laderas de cerros, y clase trabajadora masiva de mineros, artesanos y empleados domésticos, que vivían en condiciones que variaban de modestas a miserables, en jacales de adobe ubicados en áreas más altas de cerros, donde terreno era más escarpado y menos deseable. Para mujeres de familias de clase media como Teresa, vida ofrecía educación básica, generalmente con monjas en convento que operaba escuela para niñas de familias respetables, participación limitada en vida social que giraba principalmente alrededor de eventos religiosos y familiares, y expectativa casi universal de matrimonio apropiado como única vía aceptable hacia seguridad económica y respetabilidad social, expectativa que hacía difícil para mujer rechazar propuesta de matrimonio, particularmente después de cortejo prolongado que había sido observado públicamente por comunidad, creando expectativa social de que matrimonio seguiría naturalmente. Capítulo 3. Teresa Moya y la decisión de investigar al asesino. Teresa Moya había nacido en el año de 1861 en Pachuca, en familia de comerciantes que habían establecido tienda de abarrotes durante década de 1850, aprovechando crecimiento de población urbana que había resultado de expansión de minería durante período.
Su padre, don Baltasar Moya, había heredado negocio de su padre, don Pascual, en 1870. Había expandido inventario mediante importación de productos de Ciudad de México y Veracruz, y había acumulado capital modesto de 15,000 pesos para 1885. Su madre, doña Ricarda, continuaba activa en operación de tienda, manejando cuentas y supervisando empleados. Teresa era mayor de 4 hijos, que incluían hermanas menores Filomena, de 22 años, y Micaela, de 20, y hermano menor Vidal, de 18. A sus 24 años, Teresa era mujer de inteligencia notable que había demostrado desde infancia mediante aprendizaje rápido de lectura y escritura, de aritmética que usaba para ayudar padre con cuentas de tienda, y de múltiples idiomas incluyendo latín, que había aprendido mediante estudio autodidacta de textos religiosos, y francés, que había aprendido de institutriz, que había sido contratada por padre, que había reconocido habilidades intelectuales de hija, y que había invertido en educación superior a normal para mujeres de clase media de época, educación que, aunque había proporcionado conocimientos valiosos, también había creado frustración en Teresa, que había comprendido que inteligencia y educación no se traducían en oportunidades profesionales para mujeres de sociedad, que limitaba opciones de mujeres a matrimonio y maternidad, independientemente de capacidades intelectuales. La dote que traería a matrimonio incluía efectivo de 5,000 pesos, participación en tienda familiar valorada en 3,000 pesos y ajuar valorado en 1,000 pesos, total de 9,000 pesos, que era dote respetable aunque no extraordinaria. El cortejo por don Evaristo había comenzado en mayo de 1885, cuando había sido presentado a familia mediante conocido comercial. Durante 6 meses había visitado casa de Moya 2 veces por semana, participando en conversaciones supervisadas según protocolo apropiado. Pero durante cortejo, Teresa había notado múltiples inconsistencias en historia que don Evaristo contaba sobre desaparición de primera esposa. En conversación inicial, había afirmado que Refugio había desaparecido porque había huido con amante, pero en conversación posterior había modificado historia, afirmando que había salido para visitar madre y nunca había regresado sin mencionar amante. En otra conversación había afirmado que búsqueda había sido conducida exhaustivamente por autoridades, pero investigación discreta de Teresa, mediante conversaciones con conocidos, había revelado que búsqueda había sido superficial, durando apenas 2 semanas antes de ser abandonada. Más siniestro, cuando Teresa había preguntado inocentemente sobre posesiones que Refugio había dejado, don Evaristo había respondido que había donado todo a caridad inmediatamente después de desaparición. Pero esto había parecido extraordinariamente apresurado, considerando que no había evidencia definitiva de que Refugio estaba muerta en lugar de simplemente ausente temporalmente. Inconsistencias habían generado sospecha que había crecido durante meses de cortejo, mientras Teresa había conducido investigación discreta, entrevistando familia de Refugio, que había compartido información sobre matrimonio que contradecía versión de don Evaristo. Familia había insistido que Refugio había sido feliz en matrimonio y nunca había mencionado problemas o interés en otros hombres. Madre de Refugio había afirmado que hija había visitado en tarde de desaparición, pero había salido aproximadamente a las 6 de tarde, diciendo que regresaba a casa de esposo, que estaba ubicada a apenas 10 cuadras de distancia, caminata que debería haber tomado 15 minutos máximo, pero que según don Evaristo nunca había sido completada, porque Refugio nunca había llegado a casa. Vecinos de ruta entre casa de madre y casa de don Evaristo habían sido entrevistados por autoridades durante búsqueda inicial, pero ninguno recordaba haber visto Refugio caminando
en noche de desaparición, sugiriendo que tal vez nunca había salido de casa de madre o que había sido interceptada inmediatamente después de salir. Para septiembre, después de 4 meses de investigación, Teresa había desarrollado teoría de que don Evaristo había asesinado Refugio, probablemente en casa que compartían, que había ocultado cuerpo en ubicación que no había sido buscada durante investigación superficial de autoridades y que había fabricado historia de desaparición voluntaria para evitar sospecha. Cuando don Evaristo había propuesto matrimonio en octubre, Teresa había enfrentado decisión extraordinaria. Rechazar propuesta basándose en sospechas que no podía probar, arriesgando escándalo social y dañando reputación de familia, o aceptar propuesta con intención de continuar investigación como esposa que tendría acceso a casa y posesiones de don Evaristo, permitiendo búsqueda de evidencia que autoridades no habían encontrado. Teresa había tomado decisión calculada de aceptar propuesta explicando lógica a hermana Filomena, que era única persona en quien había confiado completamente. Si rechazo ahora, nunca encontraré evidencia que traiga justicia para Refugio, pero si me caso, tendré acceso a casa donde creo que la mató. Encontraré evidencia y lo entregaré a autoridades. Es arriesgado, pero es única manera. Filomena había intentado disuadir hermana. Es locura casarte con hombre que sospechas es asesino. ¿Qué pasará si descubre que investigas? Te matará también. Teresa había respondido con determinación que reflejaba valentía extraordinaria. Seré cuidadosa. No sospechará que investigo. Y cuando encuentre evidencia, iré directamente a autoridades antes de que pueda reaccionar. Era plan que había sido desarrollado con inteligencia considerable, pero que había subestimado peligro de confrontar asesino que había matado una vez, y que no tendría reparos en matar nuevamente para proteger secreto. Capítulo 4. Don Evaristo Salinas y el asesinato de la primera esposa. El hombre que se casó con Teresa Moya, el 15 de noviembre de 1885, era asesino que había matado primera esposa 3 años antes y que había ocultado cuerpo en sótano de casa, creando tumba secreta, que había permanecido sin ser descubierta, a pesar de búsqueda superficial de autoridades. Don Evaristo Salinas había nacido en 1843 en Pachuca, en familia de empleados de minas. Durante juventud, había trabajado en minas aprendiendo operaciones. Había ascendido gradualmente a posición de capataz y eventualmente a administrador. Para 1882, cuando había contraído matrimonio con Refugio Estrada, ganaba salario de 100 pesos mensuales como administrador de mina La Purísima, que era posición respetable. Matrimonio con Refugio había sido arreglado parcialmente por familias que habían visto unión como apropiada. Refugio obtenía esposo con recursos estables. Don Evaristo obtenía esposa joven y atractiva que aumentaría prestigio social. Pero matrimonio había sido infeliz desde inicio debido a incompatibilidad fundamental de personalidades. Refugio era alegre y sociable, mientras don Evaristo era serio y controlador. Refugio disfrutaba participar en eventos sociales, mientras don Evaristo prefería aislamiento, más problemático. Don Evaristo había desarrollado celos obsesivos debido a belleza de Refugio que atraía atención de otros hombres, generando sospechas infundadas de infidelidad. Para diciembre de 1882, después de 8 meses de matrimonio, caracterizados por argumentos frecuentes sobre control que don Evaristo intentaba ejercer sobre vida social de Refugio, situación había alcanzado crisis cuando don Evaristo había confrontado Refugio sobre conversación que había observado entre ella y comerciante joven en mercado. Conversación que había sido completamente inocente según testigos, pero que don Evaristo había interpretado como evidencia de relación romántica.
En noche de 15 de diciembre, cuando Refugio había regresado de visita a madre, aproximadamente a las 6:30 de tarde, había encontrado don Evaristo esperando en casa con furia que había sido acumulada durante horas de rumiación sobre celos imaginarios. Había confrontado Refugio acusándola de infidelidad. Había rechazado negaciones de ella como mentiras. Y cuando Refugio había intentado salir de casa para escapar de confrontación que estaba intensificando peligrosamente, don Evaristo había bloqueado salida. Había agarrado Refugio por cuello durante forcejeo que había seguido y había estrangulado hasta muerte en acto de violencia que había durado aproximadamente 3 minutos, según reconstrucción que sería desarrollada eventualmente por investigadores basándose en diario que don Evaristo había mantenido documentando crimen con detalles precisos. Después de matar Refugio, don Evaristo había entrado en pánico inicial, pero había recuperado compostura suficientemente para desarrollar plan de ocultamiento. Había esperado hasta medianoche cuando calles estaban vacías, había envuelto cuerpo en sábanas, había descendido a sótano de casa que era espacio de tierra sin piso de concreto, que era usado para almacenamiento de herramientas y provisiones. Había excavado tumba de aproximadamente 1,5 metros de profundidad en esquina de sótano, usando pala. Había enterrado cuerpo, había cubierto tumba con tierra, había colocado cajas de herramientas sobre área donde cuerpo estaba enterrado, ocultando disturbación de suelo. Al día siguiente había fabricado historia de desaparición, afirmando que Refugio había salido para visitar madre y nunca había regresado. Había esperado 2 días antes de reportar desaparición a autoridades, creando impresión de que había esperado razonablemente antes de preocuparse y había participado en búsqueda que autoridades habían conducido superficialmente sin sospechar que esposo reportando desaparición era asesino que había ocultado cuerpo en propia casa. Búsqueda había incluido interrogatorios de vecinos, de familia de Refugio, de amigos, pero crucialmente no había incluido registro exhaustivo de casa de don Evaristo, porque no había razón para sospechar que cuerpo estaba escondido en residencia de hombre que había reportado desaparición como víctima preocupada en lugar de como perpetrador. Después de 2 semanas, autoridades habían abandonado búsqueda, declarando que Refugio probablemente había desaparecido voluntariamente, basándose en su posición no verificada que había huido con amante, declaración que había sido conveniente para don Evaristo, que había promovido narrativa mediante insinuaciones sutiles durante interrogatorios de que Refugio había mostrado interés en otros hombres, aunque no había proporcionado evidencia específica. Durante 3 años siguientes, don Evaristo había vivido en misma casa con cuerpo de Refugio enterrado en sótano a metros debajo de donde dormía cada noche. Había continuado trabajando como administrador de mina. Había mantenido apariencia de viudo respetable que había sido abandonado trágicamente por esposa infiel y había comenzado a cortejar nuevamente después de periodo apropiado de luto había pasado. Cortejo de Teresa había sido motivado por necesidad de restaurar respetabilidad social mediante segundo matrimonio, que eliminaría especulación continua sobre desaparición de Refugio mediante reemplazo de esposa ausente con esposa presente, que reafirmaría posición social de don Evaristo como hombre casado en lugar de como viudo sospechoso. Pero lo que don Evaristo no había anticipado cuando había seleccionado Teresa como segunda esposa era que había elegido mujer de inteligencia y determinación extraordinarias, que no aceptaría historia oficial de desaparición de Refugio sin investigación propia, y que tendría valentía de casarse deliberadamente con sospechoso de asesinato para obtener acceso a evidencia que probaría crimen. Capítulo 5.
Los 3 meses de investigación secreta. Teresa y don Evaristo habían comenzado vida matrimonial en misma casa donde Refugio había sido asesinada 3 años antes. Casa de 2 pisos con sótano ubicada en calle Matamoros, a 6 cuadras de plaza principal. Desde el primer día, Teresa había comenzado búsqueda meticulosa de evidencia, investigando cada habitación, cada armario, cada cajón, buscando objetos que pertenecieran a Refugio, que según don Evaristo habían sido donados a caridad, pero que Teresa sospechaba podrían estar escondidos en casa. Durante primeras 2 semanas había encontrado poco. Ropa de Refugio efectivamente había sido removida. Joyas que familia de Refugio había confirmado que poseía habían desaparecido. Documentos personales no estaban en ubicaciones obvias. Pero en tercera semana, mientras don Evaristo estaba en trabajo, Teresa había descubierto en ático espacio escondido detrás de pared falsa, donde múltiples cajas contenían posesiones de Refugio que don Evaristo había ocultado en lugar de donar. Vestidos doblados cuidadosamente, zapatos, pañuelos bordados con iniciales de Refugio, cartas que Refugio había recibido de familia y, crucialmente, joyero pequeño que contenía anillo de matrimonio de Refugio junto con collar de perlas que madre había confirmado que Refugio había usado constantemente. Descubrimiento había confirmado que don Evaristo había mentido sobre donar posesiones, sugiriendo que tenía razón para ocultar evidencia de existencia de Refugio, pero no probaba asesinato. Teresa había continuado búsqueda durante semanas siguientes, investigando cada área de casa, incluyendo sótano que había examinado múltiples veces, buscando señales de disturbación de suelo, pero sin encontrar nada obvio, porque don Evaristo había sido cuidadoso al cubrir tumba. En febrero, después de 3 meses de búsqueda, Teresa había comenzado a considerar posibilidad de que evidencia definitiva no existía en casa y que tendría que confrontar don Evaristo con acusaciones basadas en evidencia circunstancial, esperando que confesara bajo presión. Pero entonces, en tarde de 26 de febrero, mientras buscaba en escritorio de don Evaristo en estudio, había descubierto libro encuadernado en cuero escondido en cajón falso en fondo de escritorio. Libro que cuando había abierto había revelado ser diario personal, donde don Evaristo había documentado vida durante años, incluyendo período de matrimonio con Refugio. Había comenzado a leer entradas con corazón acelerando, mientras comprendía que había encontrado evidencia que había buscado durante meses. Entrada de 15 de diciembre de 1882. Hoy maté a Refugio, no tuve opción. Su infidelidad era intolerable. La estrangulé en sala cuando regresó de casa de madre. Está enterrada en sótano en esquina sureste bajo cajas de herramientas. Nadie sospechará. Fabricaré historia de desaparición. Entradas subsecuentes documentaban fabricación de historia, participación en búsqueda, satisfacción cuando autoridades habían abandonado investigación. Teresa había leído con horror y con triunfo simultáneos. Horror ante confirmación de que don Evaristo era asesino, que había matado Refugio por celos infundados. Triunfo ante descubrimiento de evidencia definitiva que probaría crimen y que llevaría a don Evaristo a justicia. Pero entonces había escuchado sonido de puerta principal, abriéndose, indicando que don Evaristo había regresado de trabajo 2 horas antes de tiempo habitual. Había intentado devolver diario a cajón secreto rápidamente, pero don Evaristo había subido escaleras hacia estudio más rápido de lo que había anticipado. Había entrado a habitación. Había visto Teresa sosteniendo diario con expresión de horror en rostro. «¿Qué estás haciendo con mi diario?», había preguntado con voz que había cambiado instantáneamente de tono normal a tono amenazante. Teresa había intentado mentir. Estaba buscando papel para escribir carta.
Encontré el libro accidentalmente, pero don Evaristo había visto expresión en rostro de ella. Había comprendido que había leído contenido, había avanzado hacia Teresa con intención clara de silenciarla permanentemente antes de que pudiera revelar información a autoridades. Capítulo 6. El asesinato de Teresa y el descubrimiento. Doble Teresa había intentado correr hacia puerta escapando de estudio, pero don Evaristo había sido más rápido bloqueando salida. Había agarrado a Teresa por brazos con fuerza que había causado dolor. Había demandado: ¿qué leíste? Teresa había intentado mantener mentira. No leí nada, solo abrí libro. Pero don Evaristo había visto terror en ojos de ella, confirmando que había leído suficiente para comprender verdad sobre muerte de Refugio. «Leíste sobre Refugio», había declarado no como pregunta, sino como certeza. «Sabes que la maté. Ahora tendré que matarte también». Teresa había gritado esperando que vecinos escucharan, pero casa estaba suficientemente aislada que gritos no alcanzaban casas adyacentes. Había intentado forcejear, pero don Evaristo era más fuerte, y en forcejeo, que había durado aproximadamente 2 minutos, don Evaristo había estrangulado a Teresa exactamente como había estrangulado Refugio 3 años antes, usando mismo método que había probado ser efectivo. Teresa Moya murió en tarde de 28 de febrero de 1886, en estudio de casa de don Evaristo, después de haber vivido como esposa durante apenas 3 meses, habiendo logrado encontrar evidencia que había buscado, pero habiendo sido silenciada antes de poder entregarla a autoridades. Don Evaristo había enfrentado problema de qué hacer con segundo cuerpo. No podía reportar desaparición nuevamente, porque patrón de 2 esposas desapareciendo sería demasiado sospechoso. No podía fabricar historia de enfermedad, porque requeriría médico que examinaría cuerpo y descubriría estrangulación. Había decidido que única opción era enterrar Teresa en mismo sótano donde Refugio estaba enterrada, creando cementerio secreto de esposas asesinadas. Había esperado hasta medianoche, había descendido a sótano, había excavado segunda tumba adyacente a primera, había enterrado Teresa, había cubierto tumba, pero había cometido error crítico que revelaría crimen. Cuando había matado Teresa, había olvidado que hermana Filomena sabía sobre investigación que Teresa había estado conduciendo, porque Teresa había confiado en Filomena completamente, compartiendo sospechas sobre don Evaristo. Cuando Teresa no había regresado a casa de padres para visita que había prometido para 29 de febrero, cuando mensajes enviados a casa de don Evaristo no habían recibido respuesta, cuando don Evaristo había aparecido en tienda de don Baltasar 3 días después, afirmando que Teresa había salido para visitar amiga en ciudad vecina y no había regresado, Filomena había sabido instantáneamente que historia era falsa, porque Teresa nunca habría ido a visita sin informar hermana. Filomena había ido directamente a alguacil don Justino Arce, reportando que cuñado había asesinado a Teresa, probablemente como había asesinado Refugio 3 años antes. Había explicado investigación que Teresa había conducido. Había insistido que casa de don Evaristo debería ser registrada exhaustivamente, particularmente sótano. Alguacil inicialmente había sido escéptico, pero Filomena había sido tan insistente y tan convincente en presentación de evidencia circunstancial que finalmente había ordenado registro completo de casa, incluyendo sótano. Registro de sótano conducido el 5 de marzo había revelado disturbación reciente de suelo en esquina, donde don Evaristo había enterrado a Teresa apenas días antes. Excavación había revelado cuerpo de Teresa. Excavación adicional en área adyacente había revelado restos de Refugio que habían estado enterrados durante 3 años. Don Evaristo Salinas
fue arrestado en casa el 5 de marzo, acusado de doble homicidio. Capítulo 7. El juicio del banco vacío. Juicio de don Evaristo Salinas comenzó en junio de 1886, en Pachuca, generando escándalo masivo que atrajo atención de periódicos de Ciudad de México. Evidencia fue abrumadora. 2 cuerpos encontrados, enterrados en sótano, diario documentando asesinato de refugio con detalles precisos, testimonio de Filomena sobre investigación de Teresa, testimonio de familia de refugio sobre matrimonio infeliz, testimonio de vecinos sobre argumentos. Médico forense, doctor Hermenegildo Ponce, testificó sobre autopsias. Refugio murió de estrangulación hace aproximadamente 3 años, basándome en estado de descomposición. Teresa murió de estrangulación hace aproximadamente semana. Método fue idéntico en ambos casos, presión prolongada en garganta causando asfixia. Filomena testificó sobre banco vacío que Teresa había reservado durante ceremonia. Hermana reservó banco donde refugio había sentado durante vida como declaración simbólica de que comprendía verdad sobre desaparición. Era mensaje que nadie excepto ella comprendió completamente en momento. Banco vacío fue presagio de que Teresa se uniría a refugio como víctima de mismo asesino. Fiscal argumentó. Acusado mató primera esposa por celos infundados, ocultó cuerpo en sótano, fabricó historia de desaparición. 3 años después, casó con segunda esposa que era suficientemente inteligente y valiente para investigar crimen. Cuando descubrió evidencia, la mató también enterrándola junto a primera víctima. Es asesino serial de esposas que debe pagar precio máximo. Defensa intentó argumentar que muertes fueron accidentales durante forcejeos, pero Diario destruyó argumento. Veredicto: culpable de doble homicidio premeditado. Sentencia: muerte por fusilamiento. Don Evaristo Salinas fue ejecutado en Pachuca el 15 de septiembre de 1886. Sus últimas palabras: banco vacío que Teresa reservó, fue símbolo que no comprendí en momento. Era declaración de que sabía verdad y que estaba dispuesta a arriesgar vida para obtener justicia para refugio. Subestimé inteligencia y valentía de segunda esposa. Fue error que costó vida. Epílogo. Ambas mujeres fueron enterradas juntas en Panteón Municipal con lápida compartida, Refugio Estrada, 1861-1882, y Teresa Moya, 1861-1886, esposas asesinadas por mismo hombre, unidas en muerte como fueron en memoria. Qué valentía de Teresa que investigó crimen de refugio sea recordada. Familia Moya estableció fundación proporcionando refugio para mujeres escapando de matrimonios violentos. Banco en parroquia de San Bartolomé, donde refugio había sentado, fue marcado con placa. En memoria de Refugio Estrada y Teresa Moya. Que banco que fue vacío durante boda de Teresa nos recuerde que ausencias pueden hablar verdades que presencias ocultan. Diario de don Evaristo fue preservado en archivo judicial como evidencia de caso más extraordinario de asesinato serial en historia de Hidalgo. Caso estableció precedente. Desapariciones de esposas comenzaron a ser investigadas más rigurosamente, con búsquedas incluyendo residencias de esposos reportando desapariciones. Descansen en paz. Refugio y Teresa. Refugio fue asesinada por esposo celoso, enterrada en sótano, olvidada por autoridades, pero no por Teresa. Teresa investigó crimen con valentía extraordinaria, encontró evidencia, fue asesinada antes de entregarla, pero hermana completó misión revelando verdad. Justicia prevaleció. Si esta historia te ha conmovido, te invito a dejar me gusta y suscribirte al canal. Activa las notificaciones. ¿Qué nos dice sobre valentía necesaria para confrontar injusticia?
¿Cómo honrar memoria de víctimas olvidadas? Comparte pensamientos. Gracias por escuchar historia de novia del banco vacío, de mujer que reservó asiento donde primera esposa desaparecida había sentado, que investigó asesinato con determinación, que fue asesinada por descubrir verdad. Que Banco Vacío nos recuerde que ausencias cuentan historias, que valentía puede costar vida pero lograr justicia. Hasta próximo caso.